Hoy continuamos nuestro estudio Continuamos entonces en esta mañana con nuestro estudio del Sermón del Monte. Llegamos hoy a la quinta de 6 ilustraciones. Ya hemos visto 4, hoy veremos la quinta. De 6 ilustraciones que el Señor Jesús presenta con el objetivo de contrastar la manera incorrecta de aplicar y de interpretar la ley de Moisés que tenían los escribas y fariseos con la verdadera forma, la manera correcta de hacerlo, que es la que Él presenta. Y nuevamente en esta mañana veremos que el Señor utiliza la misma fórmula. ¿Recuerda la fórmula? Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. El Señor Jesús ya dejó en claro en uno de los mensajes que vimos que Él no vino a abolir la ley. Él no vino a abolir la ley, pero vino a cumplir la ley. O sea que nada de lo que el Señor enseña es contrario a la ley de Moisés. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor eleva las demandas de la ley que los escribas y fariseos habían bajado. El Señor las regresa al lugar que les corresponde. Ustedes han visto y hemos visto en estas semanas que los líderes religiosos, ¿qué habían hecho? Habían optado por manipular los mandatos de Dios. Habían optado por bajar el estándar que el Señor había establecido. ¿Y qué hacían? Acomodaban las demandas de la ley para poder cumplirlas a su conveniencia, en sus propias fuerzas. Y vimos, por ejemplo, que ellos se aseguraban de no cometer homicidio, pero permitían el odio y el rencor en sus corazones. Y el Señor les dice, el odio es homicidio ante los ojos de Dios. Dijimos también que se cuidaban mucho de no adulterar con sus cuerpos, pero estaban llenos de lujuria en sus corazones. Y el Señor les dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, comete con ella adulterio en su corazón. Hablamos de la posición de los escribas y fariseos con respecto al divorcio. Y vimos que ellos se apegaban a una disposición de la ley que permitía el divorcio, en algunos casos. ¿Pero qué hacían? Trastornaban por completo el significado de esta disposición y la utilizaban para deshacerse de sus esposas, prácticamente por cualquier motivo, como ya lo vimos. No tenían en cuenta la gloria de Dios, no tenían en cuenta que el matrimonio es una unión producida por Dios, que el hombre no debe quebrantar, no tenían en cuenta que el esposo y la esposa son una sola carne. Nada de estas cosas eran importantes para ellos. Y todas estas son cosas que hemos considerado en semanas anteriores. ¿Cuál es el común denominador? En todos los casos hay una manipulación. Una manipulación por parte de los escribas y de los fariseos para actuar conforme a sus deseos. Y en el pasaje de esta mañana veremos exactamente la misma situación. Esta confrontación del Señor Jesús a estos líderes por redefinir lo que Dios había establecido en la ley de Moisés. Estos individuos, los escribas y los fariseos, habían nublado el significado verdadero de lo estipulado por Dios. ¿Qué hace el Señor? Viene a traer luz, viene a traer claridad sobre estos mandatos del Señor en la ley. Nuestro texto de hoy lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 38 al 42. Mateo 5, versos 38 al 42. Como todas las semanas vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Y nuevamente lo motivo, agarre una Biblia, mi hermano, abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Tome una Biblia, si lo puede hacer, ahí hay varias Biblias enfrente suyo, y abra al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 38 al 42. Dice el Señor, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Es palabra de Dios, hermanos, pueden sentarse.
Es parte de la naturaleza caída del ser humano el buscar venganza cuando es agredido. ¿Qué es lo primero que nosotros pensamos cuando alguien nos agrede de alguna forma? Lo primero que pensamos es cómo vamos a responder. Y entre más dura la respuesta, mejor. El ser humano no se contenta con equiparar la balanza. No es suficiente devolver el mal recibido con un mal similar. Por lo general, la venganza es más severa. Usted ha escuchado el dicho, la venganza es dulce. Este dicho hace alusión a una satisfacción oscura del corazón, una satisfacción que es producida al retribuir el mal recibido. Y entre más severa esa retribución, más dulce la venganza es. Esa es la concepción del mundo, lo que acabamos de decir. Si usted se mete conmigo, yo le respondo más duro. Sin embargo, esta actitud es totalmente contraria a la actitud de corazón que el Señor Jesucristo espera de sus seguidores. ¿Cuál es nuestro objetivo? Imitar a Cristo. Nuestro objetivo es emular a Cristo. Y la búsqueda de venganza, hermanos, es completamente opuesta al ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio. Usted conoce, usted ha visto en la palabra del Señor, ¿cuándo usted ve al Señor vengarse? ¿Cuándo usted ve en Él una actitud de venganza en las múltiples ocasiones en las cuales fue maltratado? Y si vamos a hablar de fortaleza, Él la tenía toda. Él hubiese podido hacer que la venganza fuera muy dulce, porque con una sola palabra acababa con toda la gente que le estaba maltratando. Los escribas y fariseos, al igual que todos nosotros, al igual que todo ser humano en su condición natural, estaban sujetos a ese deseo de venganza cuando eran agredidos. Y ya lo dijimos, como era su costumbre acomodar los decretos de Dios, lo establecido por Dios, para acomodar y justificar sus acciones pecaminosas, pues en el caso de hoy no es la excepción. No es la excepción. Ellos tomaban una disposición de la ley que buscaba, escuche, evitar las venganzas personales. Tomaban esa disposición y la usaban justamente para lo contrario. Leemos en el verso 38. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Este principio es conocido comúnmente como la ley del talión. Y era aplicado desde antes, incluso de Moisés en Babilonia. Y se piensa que incluso antes de eso también era aplicado en otras naciones. Y tenía como objetivo buscar que el castigo fuera proporcional a la ofensa que lo produce. En otras palabras, buscaba que una ofensa no fuese castigada de una manera no equitativa, como por ejemplo, matar a una persona porque se robó un pedazo de pan. Este principio en las Escrituras lo encontramos en Levítico 24, versos 19 y 20. También en otras escrituras, otras dos más, pero les voy a leer lo que dice la palabra en Levítico 24, versos 19 y 20. Dice, si un hombre hiere a su prójimo según hizo, así se le hará. Escuche, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. Y en la disposición original de Dios que encontramos en las Escrituras, escuche, esto es muy importante, estos castigos debían ser llevados por las cortes civiles, debían ser llevados por la autoridad competente, no por la gente, no por las personas. No buscaban que las personas tuviesen la potestad de tomar la justicia en sus propias manos. De hecho, buscaba lo contrario. ¿Qué lograba o qué buscaba esta disposición? Buscaba proteger a los infractores de caer en manos de vengadores y recibir castigos desproporcionados. Y también servía para controlar la violencia. Porque cuando
una persona sabía, si yo le saco un ojo a este, me lo sacan a mí, entonces lo pensaba 2 veces. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué hicieron los escribas y fariseos? Dijeron, esta disposición es una luz verde. De hecho, lo veían como un mandato. Esta disposición es un mandato para que nosotros podamos tomar la justicia por nuestras propias manos y podamos vengar las afrentas de otras personas. Lo que nos hacen, lo vengamos. Nuevamente, ¿qué hacen? Acomodan los mandatos de la palabra de Dios a su conveniencia, sin importar lo que el Señor realmente exige. A ver, ¿será que ellos no sabían que la palabra de Dios nos llama a no vengarnos? Eran maestros de la ley. Estos individuos sí tenían acceso a las Escrituras. Estos individuos vivían estudiando las Escrituras. Ellos se hacían los locos. Es realmente lo que hacían. Mire lo que dice Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Antiguo Testamento. Parte de la ley. Proverbios 20:22. No digas yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. Proverbios 24:29. No digas como Él me ha hecho, así le haré. Pagaré al hombre según su obra. Y en Deuteronomio 32 tenemos un texto muy importante donde el Señor argumenta que Él y solo Él es el vengador. Esto es importantísimo. Solo Él es el vengador de la iniquidad de los hombres. Él dice, mía es la venganza y la retribución. Y haciendo eco de esta misma idea, el apóstol Pablo escribe estas palabras en Romanos 12:19. Escuche, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuál es el punto, hermanos? El punto es que la palabra de Dios no aprueba la venganza personal, y muchísimo menos la manda. El Señor es el único quien tiene el derecho de vengar la iniquidad cometida de manera personal contra el creyente. Nosotros no tenemos ese derecho. Ustedes y yo no estamos autorizados a tomar la justicia por nuestras manos cuando otra persona nos agrede a nosotros. Y yo sé que surgen dudas y vamos a profundizar un poquito y aclarar algunas de ellas que puedan surgir en el verso 39, que es el siguiente. ¿Qué habían escuchado los judíos? Ojo por ojo, diente por diente. Ya lo vimos. Pero ¿qué dice el verso 39? El Señor les dice, pero yo les digo. Ustedes escucharon, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, escuche, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hermanos, este texto que acabamos de leer es uno de los textos más malinterpretados en las Escrituras. Algunos han argumentado a través de la historia que este llamado a no resistir al que es malo significa no oponerse en ninguna instancia a la maldad. Y en ese orden de ideas ha habido a través del tiempo personas, filósofos incluso, que han argumentado que este texto significa que no debe existir autoridad policial, no debe existir autoridad militar, no debe existir control. Y este texto se ha utilizado incluso para promover la anarquía. Ahora la pregunta es, ¿eso es lo que el Señor está diciendo?
¿Es realmente eso lo que el Señor está diciendo? Y es imperativo comprender nuevamente, y esto lo repetiré varias veces en este estudio, que para entender este texto tenemos que comprender que el Señor se refiere a la venganza personal. Esa es la clave para la comprensión de este texto. La venganza personal. Afrentas, insultos e incluso ciertas agresiones de tipo físico que podamos recibir. Pero el Señor no está diciendo que debemos ser permisivos con el mal. No está diciendo que seamos complacientes con la maldad, que apoyemos la maldad, que no resistamos la maldad. No puede estar diciendo eso. Realmente el contexto de lo que estamos viendo es la agresión personal que ofende nuestro orgullo. Nuestro orgullo personal. El Señor no está diciendo que si un ladrón entra a robar a su casa, usted debe dejarlo robar, tranquilo, haga lo que quiera, porque no hay que resistir el mal. No es eso. O que si alguien va a agredirlo a usted de una manera en que su vida corre peligro, usted no puede actuar en defensa propia. No está diciendo eso. Tampoco está diciendo que no hay que hacer nada para resistir la maldad. El punto es que debemos estar en contra de una actitud vengativa en nuestro corazón que busca retribuir mal con mal. De hecho, la palabra de Dios nos exhorta a no ser partícipes del mal. Nos llama a resistir el mal. Hay muchos lugares donde lo vemos, les voy a leer algunas cuantas. Romanos 12:9. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. O sea, el creyente debe aborrecer el mal. Primera de Tesalonicenses 5:22, el apóstol Pablo escribe: absténganse de toda forma de mal. Sí, no hagan mal, pero tampoco significa que no debemos resistir el mal. Romanos 3, vemos que la autoridad civil ha sido instituida por Dios para contrarrestar el mal. Romanos 13, versos 3 y 4, escuche. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Escuche, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Luego dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. O sea que el Señor no está diciendo que no debemos resistir el mal en todas las instancias. Primera Timoteo 5:20 habla sobre la forma de resistir la maldad en el contexto de la iglesia, muy interesante. Mire lo que le dice a su discípulo Timoteo. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. O sea, que no podemos decir que las palabras del Señor Jesús en nuestro pasaje no implican un llamado o que implican un llamado a no oponerse a la maldad. No podemos decir eso. No podemos decir que el Señor está diciendo ustedes no pueden oponerse a la maldad. No es eso, no es eso. El Señor Jesús nos exhorta, hermanos, a manifestar una actitud de corazón que no busca represalias. Eso es muy importante cuando recibimos una afrenta. Esa es la clave de este mensaje. Es esta actitud del corazón que queda reflejada en la ilustración que el Señor presenta al decir: a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, todos hemos escuchado este verso. La pregunta es, ¿entonces significa que si a mí alguien me mete una cachetada, yo tengo que decirle, venga, pégueme en la otra? Vamos a ver. Primero miremos, una bofetada no es necesariamente tan dolorosa, físicamente hablando, pero es una gran humillación, ¿de acuerdo? Si yo deseo hacerle daño físico a alguien, probablemente lo último que escojo es una bofetada. Una bofetada es más nociva para la dignidad que para el cuerpo. Y en la cultura judía de la época, una bofetada era un ataque directo al honor y a la dignidad de una persona. Un esclavo hubiese preferido que lo azotaran antes de que le dieran una bofetada.
Pero ¿qué hace el Señor Jesucristo en esta ilustración? Nos manda a poner la otra mejilla si somos abofeteados. ¿Qué significa? ¿Qué quiere el Señor decir con esto? Poner la otra mejilla, hermanos, es sinónimo de no buscar venganza. No buscar venganza. Es una ilustración de la actitud del corazón que el Señor Jesucristo pide de ustedes y pide de mí cuando somos agredidos. Personalmente, una bofetada puede ser literal, pero hay bofetadas que no se dan con la mano. Recibimos bofetadas cuando somos humillados. Recibimos bofetadas cuando somos objeto de burlas, cuando somos irrespetados. Cuando una persona mancilla nuestro honor, cuando experimentamos conductas agresivas de otros, etc. Y cuando estas cosas suceden, la respuesta que el Señor espera de nosotros es que no tratemos de hacer justicia por nuestra propia cuenta. ¿Qué pasa cuando usted se entera que hay alguien hablando mal a sus espaldas? ¿Cuál es la reacción natural? La reacción natural es salir a defenderse. La reacción natural es salir a confrontar a esa persona y hacerse respetar. Esa es la reacción normal. Quizás en respuesta, usted decide pagarle a esa persona con la misma moneda y busca la manera de dañar su reputación de una manera todavía peor de lo que esa persona le está haciendo a usted. Pero esa actitud no la aprueba el Señor Jesús. No la aprueba. ¿Qué nos pide? Que si alguien nos ofende, escuche, pasemos por alto la ofensa. Yo sé que es muy difícil, solo se puede hacer en el poder del Señor. Nada de estas cosas está en nosotros. Nada de estas cosas es parte de nuestra naturaleza humana, al contrario. Pero lo que el Señor espera de usted y de mí es que pasemos por alto la ofensa, escuche y que encomendemos nuestra causa al Señor. El Señor es nuestro defensor, hermano. Lo voy a decir otra vez. El Señor es su defensor. El Señor es mi defensor y ustedes y yo no debemos alimentar ningún tipo de deseo de retaliación personal. Ya lo vimos. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Yo pagaré. Si somos agredidos, ponemos la otra mejilla. ¿En qué sentido? En el sentido de que en lugar de vengarnos, en lugar de responder con otra agresión, estamos dispuestos a dejar que el Señor se encargue y sea Él quien haga justicia. No hacemos justicia nosotros por nuestra propia cuenta. Ahora bien, no sé si a alguien se le haya de pronto venido a la mente, pero al Señor Jesús le metieron una bofetada. ¿Se acuerdan? Al Señor le dieron una bofetada y Él no puso la otra mejilla. Pero en su lugar, ¿qué hizo? Protestó por la agresión. Protestó. Juan 18, versos 22 y 23. Escuche. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Y aquí pudiese de pronto pensar si es que hay una contradicción. Bueno, no hay contradicción porque el Señor no se está vengando. No se está vengando. El Señor no le respondió. Pero escuche. Piensen en esto. Esto sucedió tras el arresto del Señor. El arresto del Señor y el juicio del Señor fue lo más ilegal que usted se puede imaginar. De esto alguna vez hablamos. Ese proceso de interrogación y el juicio fue ilegal. Inició en la noche o en la madrugada. Ilegal. Los procesos debían hacerse a luz del día. Se emplearon testigos falsos. No se le dio derecho a la defensa y se hizo en la casa del sumo sacerdote. Y luego lo llevaron a otras casas en la noche. Ilegal por todos lados. ¿Qué hace el Señor? El Señor es abofeteado
Y él reclama sin venganza, pero reclama. ¿Por qué reclama? ¿Por qué no pone la otra mejilla? Reclama el abuso de autoridad de aquellos que han sido llamados a impartir justicia. ¿Sí? Estos individuos, en lugar de actuar en justicia, estaban cometiendo una ilegalidad contra él. ¿Cuál es el punto en este caso? El Señor no protesta por él. El Señor no está consumido con él. El Señor protesta porque estos individuos estaban haciendo un mal uso de la autoridad que les había sido entregada. Esa bofetada al Señor no fue un asunto personal. Era una expresión del abuso de la autoridad del sistema de justicia judío. Y ante eso el Señor protesta. El punto es que cuando el Señor Jesucristo habla de poner la otra mejilla en nuestro pasaje, se refiere a la renuncia del deseo de venganza con respecto a una agresión de tipo personal hacia nosotros. Si bien el Señor nunca actuó en venganza contra nadie, sí mostró indignación cuando se ofendía a la gloria del Padre. ¿Usted se acuerda? Lo hizo en 2 ocasiones. ¿Usted se acuerda cuando él entra al templo y ve a los mercaderes ahí haciendo negocio? Y él, ¿qué hace? Voltea las mesas, tira las monedas al piso, echa a esos individuos del templo. A los que vendían palomas les dice: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Era la gloria del Señor. Él estaba protestando contra este ataque a la gloria del Señor. Él tenía un celo por la gloria del Padre, pero no era por él. Ese es el punto que quiero aclarar. No era por él. Nosotros debemos ser celosos de la gloria del Señor. Nosotros debemos hacer respetar el nombre de Cristo y su palabra, pero nosotros no debemos estar consumidos por hacer respetar nuestros propios derechos. Nosotros las ofensas del Señor debemos resistirlas sin violencia. Pero las ofensas hacia nosotros debemos pasarlas por alto y dejarle a Dios la impartición de justicia. El Señor nunca peleó por sus derechos, hermanos. Nunca. Nunca mostró actitudes de venganza contra quienes le agredieron. Y nosotros debemos hacer lo mismo si queremos imitar al Señor Jesucristo. Ahora, piensen esto. Esto de lo que estamos hablando tiene que ver con un concepto muy importante que el Señor Jesús nos presentó. ¿Usted se acuerda cuando Él dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que ¿qué? ¿Quién dijo? Negarse a ustedes mismos. En otras palabras, tienen que morir así. Tienen que morir a ustedes. ¿Cuál es el punto? Nuestro enfoque ahora es Cristo. ¿Qué dice Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Palabras sencillas, palabras coloquiales. Nosotros no importamos. No se trata de nosotros. Se trata de la gloria de Cristo. Ya no vivimos nosotros. Ahora Cristo vive en nosotros. ¿Y cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el objetivo de su vida y de mi vida? Traer la gloria a Cristo. Ya. Y si eso cuesta afrentas, y si eso cuesta persecución, y si eso cuesta burlas, el Señor nos dice: sopórtalas y déjame a mí la venganza. Eso es lo que dice. Ahora bien, ustedes vieron las bienaventuranzas, las vimos todas. Tiene mucho que ver con la mansedumbre de corazón. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Y debemos pedirle al Señor que nos ayude a actuar conforme a su carácter. Ya dijimos, nosotros en nuestras fuerzas simple y llanamente no podemos hacer. Pero lo cierto es que Él no se vengó de sus agresores, y nosotros tampoco debemos hacerlo. La gloria de Cristo es más importante, hermanos, que imponernos sobre los demás. Eso es importante. La gloria de Cristo está por encima de nuestro deseo de venganza.
Y esta actitud de mansedumbre del corazón va más allá de no buscar retaliación en respuesta a una ofensa. Entramos en el verso 40, donde vemos justamente esto. Mire lo que dice el verso 40. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. En la cultura judía de la época, una persona demandada legalmente podía perder su túnica si no tenía con qué pagar, si no tenía cómo responder, en caso de que la corte dictaminara que esa persona debía retribuir al demandante. ¿Qué era la túnica? Haga de cuenta la camisa para nosotros. Era una prenda interna, pero había una vestidura más preciada, que es la capa, y la capa era la vestidura externa. ¿Y por qué era preciada? Porque la gran mayoría de las personas tenían una capa. Y esa capa era usada también como cobija en las noches. Entonces la ley no permitía, la ley judía no permitía que a una persona se le quitara la capa. Tenía que ser devuelta en la noche si se la quitaba. Esa capa no podía ser confiscada. Ahora bien, ¿cuál es el asunto, el punto aquí del Señor Jesús? Si en un asunto legal, estamos hablando ahora de un asunto legal, si usted o yo como cristianos fuésemos llamados a indemnizar a alguien en un asunto legal de una manera justa, en otras palabras, porque cometimos una falta contra esa otra persona, ¿cuál es la actitud que el Señor espera? Que nosotros nos despojemos de la camisa y hasta de nuestra capa. En otras palabras, que estemos dispuestos a reparar con creces cualquier daño que hayamos hecho. ¿Se da cuenta la actitud del corazón? Es una actitud completamente diferente. O sea, en lugar de decir, me hicieron pagar, ahora me voy a vengar o tengo rabia contra esto, no, la actitud del corazón es, reconozco que hice un mal, reconozco que hice un daño y te doy mi camisa, y si te tengo que dar mi capa, te la doy. Esa es la actitud del corazón que el Señor pide de nosotros. ¿Usted se acuerda de Zaqueo? El grande Zaqueo, ¿sí? No, el chiquito. A ver si estaban poniendo atención, que los veo así como cansados. Zaqueo, el recaudador de impuestos, detestado, se arrepiente de sus malas acciones y ¿qué hace? Decide regresar, devolver 4 veces lo que le había tomado injustamente a otras personas. Es esa actitud. Es esa actitud de cuando uno se da cuenta que faltó a otra persona. Estás dispuesto a retribuir, estás dispuesto a indemnizar, si se le puede llamar de alguna manera. Estás dispuesto a dar más de lo que se te está pidiendo. Y esa es la idea del verso. Y entramos al verso 41. ¿Qué dice el Señor? Cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. ¿Qué significa esto? La Reina Valera del 60 lo dice en estas palabras: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Esto es interesante. La ley romana daba potestad a los soldados romanos para que ellos pudieran obligar a la población a cargar sus implementos militares por 1 millón, que es una distancia de un poco menos de lo que nosotros conocemos como la milla, un poquito menos de 1 milla. Entonces el soldado romano estaba en la ciudad, estaba cansado, veía a un individuo y le decía: usted venga para acá, cargue mi paquete, cargue mi mochila, lo que sea que tuvieran, cargue mis armas por una distancia de casi 1 milla. Imagínense a los judíos. Resentían obviamente esta medida. Imagínense tener que dejar lo que estaba haciendo para venir a ayudar al opresor. No era agradable, ¿de acuerdo? Pero ¿qué le dice el Señor? Si te obligan a llevar 1, ve con él. ¿Cuál es el principio aquí para nosotros? A nosotros no nos obligan a caminar 1 milla, ni 2. Pero tiene que ver con nuestra actitud hacia la autoridad.
gubernamental, las autoridades. Hermanos, los judíos estaban sometidos a los romanos, ¿de acuerdo? Pero el Señor no les dice, resista la autoridad, dice al contrario. Al contrario, si la ley estipulaba que los ciudadanos ayudaran a los soldados al llevar la carga por 1 milla, el Señor dice, debes estar dispuesto a llevar por 2 millas. O sea, en lugar de resentirte, en lugar de ponerte bravo, en lugar de tratar de pasar por alto la autoridad, que vas a hacer, vas a acatarla plenamente y sin reservas. Eso es lo que el Señor les dice a ellos. ¿Cómo aplica a nosotros? ¿Cómo? Simple. Escuche lo que le voy a decir. Nosotros como creyentes debemos acatar la autoridad siempre. Así no estemos de acuerdo con las medidas que se toman. Preguntará alguien aquí, ¿no hay excepciones? Sí hay una excepción. Sí hay una excepción. El cristiano no debe acatar la autoridad cuando la autoridad le exige hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Aparte de eso, que me subieron el impuesto 20%, hay que pagarlo. Injusto, hay que pagarlo. El creyente no está llamado a resistir la autoridad. El Señor Jesucristo nunca hizo eso. Y usted no ve a los cristianos a través de la historia en situaciones muy distintas a las nuestras, cuando a ellos los mataban. Usted no ve que haya manifestaciones de creyentes tratando de imponerse y vencer la autoridad. No lo hacen. El Señor no nos llama a eso. El Señor nos llama a acatar la autoridad. O sea que usted podrá decir aquí, a mí no me gusta, ni jamás hablaré de política, no me interesa la política y menos desde aquí. Pero usted puede decir, no, a mí el presidente no me gusta. No importa que no le guste. Es más, le voy a decir algo que no está en el mensaje. Estamos llamados a orar por nuestros gobernantes. O sea, que en lugar de criticar al presidente, le guste o no le guste, ore por él. En lugar de criticar a los políticos, que de pronto no nos gustan, a mí no me gustan, pero debemos orar por él. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer, y debemos acatar la autoridad, no resistir. Si hacemos eso que estamos haciendo, estamos dejando a un lado nuestro deseo de rechazar, de resistir a la autoridad, y estamos dando paso a la actitud que Cristo demanda de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Estamos muriendo a nuestra voluntad para dar paso a la voluntad de Cristo en nosotros. Y terminamos con el verso 42, donde leemos, al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Escucha esto. Parte de ese morir a nosotros mismos, parte de morir a nosotros mismos es el reconocimiento de que todo lo que usted y yo tenemos le pertenece a Él. Todo lo que nosotros tenemos realmente es del Señor. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Dice la palabra del Señor. Todo le pertenece a Él. El estar atado a las posesiones es un distintivo del hombre natural, no del creyente en Cristo. Y por esa razón nosotros como creyentes debemos estar dispuestos, escuche, a suplir las necesidades genuinas de otras personas en la medida de nuestras posibilidades. ¿Significa esto que hay que darle a toda persona que nos pide? La respuesta es obviamente no. Hay casos en los cuales o no podemos dar o no debemos dar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, no es bueno darle dinero a una persona indigente que usted sabe que se lo va a gastar en droga o en alcohol. Ahí no debemos dar. Pero el Señor lo que nos dice en este verso es que debemos ser generosos de corazón, mostrando un interés por las necesidades de los demás. Ya vamos a terminar, vamos a resumir. Nuestro pasaje de hoy está estrechamente relacionado con la mansedumbre del corazón, ya lo dijimos. Esa actitud interna del corazón que deja a un lado la obsesión por nuestros propios intereses y nuestros propios deseos y se enfoca en glorificar
a Cristo. Esa actitud que no busca venganza, pero que deja la justicia al Señor. Esa actitud que busca reparar con creces las ofensas cometidas y acatar la autoridad que Dios mismo ha establecido. Esa actitud que reconoce las necesidades ajenas como muy importantes y busca suplirlas siempre que le sea posible. Hermanos, que estas cualidades de las que hemos hablado hoy sean un distintivo de nuestras vidas para que reflejemos nosotros el carácter del Señor Jesucristo, quien no se aferró a sus derechos, pero ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo y se humilló, hermanos, en obediencia al Padre. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias a ti por tu palabra, Señor. Damos gracias porque somos confrontados con ella. No en vano tú dices que tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, que penetra lo profundo del corazón. Y ciertamente estos mensajes nos retan a todos, retan a la iglesia, me retan a mí, nos retan a todos, porque nos muestran el tipo de vida que tú quieres que vivamos, pero no solamente el tipo de vida que quieres que vivamos, pero el tipo de persona que tú quieres que seamos. Y nuestro deseo es que nos ayude, Señor, a vivir de esa forma, a tener una actitud mansa de corazón, Señor, como la tuviste tú, Señor Jesús. Una actitud en la cual no busquemos venganza personal, una actitud en la cual entendamos que el derecho de venganza le corresponde al Padre. Mía es la venganza, yo pagaré. Ayúdanos a entender estos principios y aplicarlos, Señor. Que cuando alguien nos venga a agredir de alguna manera, nosotros podamos recordar estos principios y podamos pedirle al Señor que nos ayude. Que nos ayudes tú, Señor, a responder de una manera correcta y digna de ti. Danos mansedumbre de corazón, Señor. Líbranos del deseo de venganza. Ayúdanos a amar, como veremos la próxima semana, incluso a nuestros enemigos. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.